debate le doy la bienvenida a Edith Ávila, economista de la Universidad Panamericana y asesora del Instituto de Finanzas Personales. ¿Qué tal, Edith? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Y el doctor Antonio Sánchez Bernal, director de la División de Economía y Sociedad del CUSEA de la Universidad de Guadalajara. Antonio, Edith, gracias por estar con nosotros. Nos hemos centrado esta semana en el tema de los aranceles, las tarifas que cobran los Estados Unidos, y que saca una lista ahí medio poco ortodoxa, ¿no? Donde dice a esto les vamos a cobrar tanto, Edith. Pero estamos olvidando por un momento esa situación. México está amenazado de pagar aranceles si no profundiza su combate a la migración ilegal, a los migrantes que lleguen a los Estados Unidos, y el tráfico de fentanilo, que también busca llegar al mercado de los Estados Unidos. ¿Lo estamos haciendo bien? ¿Vamos a seguirla librando? ¿Cómo ves, Edith? Creo que eso nos da un buen margen de negociación del porcentaje que se nos está advirtiendo puede ir en su totalidad, que es este 25%. Además, también hay que mencionar, Alberto, que no solamente son las dos políticas a las que de seguridad nacional que nos están observando en cumplimiento. Está también la parte de controlar la introducción de productos chinos específicamente al mercado mexicano. Entonces, esa es una tercera variable sobre la que tenemos que tomar acciones, implementarlas, y eso nos puede abrir respecto a los aranceles que están sobre nosotros como una amenaza muy seria al desempeño de la economía en este año y nos pone en una situación de recesión delicada. Antonio Sánchez, nuestro margen de maniobra es combatir la migración, combatir el tráfico de fentanilo, entregar a estos integrantes de las grandes bandas, sobre todo el cártel de Sinaloa, que es el que dicen que es el único que trafica fentanilo, y con eso ya podemos ir negociando, o ¿cómo está, Antonio? Bueno, lamentablemente el presidente Trump está mezclando asuntos de política, de migración, asuntos con economía. Entonces, ese es un primer punto que hay que señalar, que es un presidente poco ortodoxo en el sentido de que está utilizando herramientas e instrumentos económicos para tratar de negociar temas de política internacional como la migración, y en ese sentido pues ha arrinconado al gobierno mexicano en el sentido de obligar a proteger la frontera para evitar la migración. Pero por otro lado, México es muy importante, como se mencionó ya, para el consumidor norteamericano por el número de productos que exportamos hacia Estados Unidos, y en la medida de que Trump está no tocando los productos que se exportan vía TEMEC, pues es una ventana que sigue manteniendo la posibilidad de cierta dinámica exportadora de México hacia Estados Unidos, pero definitivamente pues estamos ante un nuevo mundo, ya que lo de ayer pues fue prácticamente lanzar una guerra comercial a 60 países, a las 20 economías más importantes del mundo, y también pues estamos viendo cómo los mercados bursátiles ayer y hoy han perdido unos porcentajes alrededor del 5%, que son daños al mercado bursátil relevantes y que ponen al mundo pues al borde de un potencial recesión. Exactamente, Edith Ávila, porque la afectación de esta guerra arancelaria que lanzó Donald Trump está pegando a las principales accionistas en los Estados Unidos. Standard & Poor's 500 reporta una pérdida en esta semana, en estos 3 días, de casi el 10%. Hablan de que son 2.5 trillones de dólares, así lo manejan las informaciones allá en los noticieros de los Estados Unidos, Edith Ávila. Entonces, ¿por qué? El anuncio genera un colapso y una reacción inmediata de incertidumbre, lo que significa una gran desconfianza de comercialmente qué va a pasar, y por lo tanto la primera respuesta del sector privado es paremos las inversiones.
congelemos las decisiones de expansión o de crecimiento. ¿Qué significa esto de parar una decisión de expansión o crecimiento? Significa que por un momento, por un periodo de tiempo, por un par de meses, no se generarán nuevos empleos en Estados Unidos por la incertidumbre que genera la aplicación de estos aranceles. Ahora, la pregunta es, ¿y por qué lo hicieron? ¿Por qué se están aplicando? ¿Qué es lo que busca la administración Trump con estas medidas? Y aquí hay que ver que las razones son principalmente económicas más que políticas. Las razones económicas son, primero, reducir su gran déficit comercial que tienen. Segundo, incrementar la recaudación por esta aplicación general de aranceles. Y si nos fijamos en los porcentajes de aranceles que están aplicando, son principalmente a países que están ya dentro de la economía y que tienen una presencia importante en la cadena de suministros, no en producto terminado, sino en las partes y componentes de estos suministros. ¿A qué me refiero? Fíjate, China se ha mencionado mucho en los medios, lo voy a volver a decir. China tiene un arancel del 54% a todo lo que se importa a Estados Unidos. Hay muchos componentes eléctricos que van de China hacia Estados Unidos. Pero el otro país que llama la atención es Vietnam. A Vietnam le aplicaron un 46%. Vietnam además tiene mucha presencia en el mercado textil. Entonces, cuando ves India, por ejemplo, 27%, es de los países más altos también. Entonces, esto de tocar la cadena de suministros tiene un efecto en la economía americana negativo, que es el que están anticipando todos los analistas y las corredurías financieras de va a crecer la inflación principalmente en productos terminados al consumidor final. Pero entonces esto pues va contrario a hacer América grande nuevamente. Doctor Antonio Sánchez, ¿cómo ves? Sí, bueno, creo que el equipo del presidente de Estados Unidos pues está en un error porque su objetivo es que empresas norteamericanas vuelvan a invertir y otras empresas inviertan en Estados Unidos para que generen empleos. Pero esto no va a ocurrir en el corto plazo. Lo que está haciendo, como ya se mencionó, pues estos aranceles van a generar un crecimiento de los precios al interior de Estados Unidos y va a dañar el poder adquisitivo de los ciudadanos norteamericanos. Y las decisiones de trasladar empresas a Estados Unidos para que generen empleos, pues es un proceso de mediano plazo. Es decir, una empresa productora de semiconductores no se instala de unos meses a otros de un país, no se traslada a otro. Entonces creo que la estrategia es equivocada y creo que va a tener que echar marcha atrás, pero en el proceso pues hay daño a la economía mundial que ya está hecho. Sí, y vamos a ver cuánto lo aguanta y si realmente Donald Trump se va a echar para atrás a Antonio Sánchez. Edith Ávila, vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos. Regresamos con este tema que está muy interesante, tratar de entender los aranceles de Donald Trump al mundo. Volvemos. Trump, ¿hacia dónde quiere ir? Si es que hay estrategia, Edith Ávila, hay gente que ya de plano está diciendo, es que no la tiene, son caprichos, está desmantelando ya a la Unión Americana, pero también eso es como difícil de comprender, ¿cómo lo ves? Yo no creo que haya un capricho como primera interpretación de todo esto que está haciendo. Esto que está haciendo es una nueva visión, un regreso efectivamente, porque está rompiendo las regiones comerciales de libre comercio, que además tardaron años en negociarse, en construirse, en planearse. Esto es un borrón y cuenta nueva. Ya lo dijo la Coparmex ayer, el TEMEC está con pinzas porque en la práctica no se están cumpliendo las condiciones negociadas para México específicamente. Pero hay otra cosa que ya también dijo la administración Trump y lo dijo Trump específicamente. Esperan para el 2025 en Estados Unidos una caída del PIB de entre 0.3 y 0.7 puntos porcentuales. Y también ya dijo, eso va a ser un primer efecto y después él espera a partir del 2026 va a haber crecimiento. ¿Por qué? Porque está sumando la mayor recaudación
por el menor déficit de balanza comercial, y hay otra cosa, le está apostando también a una relocalización dentro del territorio americano de empresas que habían ido hacia otros países por las ventajas, pero esas ventajas eran principalmente en el sector laboral, por las condiciones laborales. Era más barato venir a México o era más barato ir a la India que poner la planta en Estados Unidos. Por eso también uno de los sectores de las industrias más golpeadas y más maltratadas por esta imposición de aranceles es la automotriz. La automotriz está recibiendo una doble arancelación, el 25% de todos los demás productos, en el caso de México, más un fee adicional. ¿Por qué se hace esto? Porque él siempre ha sido muy claro, desde que estaba en campaña, de que quiere que la industria automotriz americana vuelva a mostrar músculo, y para eso necesitan estar las plantas en Estados Unidos. Ahora, lo hemos comentado aquí anteriormente y lo volvió a referir Antonio, las plantas no se construyen de un mes a otro ni de un año a otro. Una planta nueva puede tomar entre 2 y 5 años. Estoy hablando del sector automotriz. Si hablamos de la industria del acero y del aluminio, es más o menos el mismo periodo de tiempo. Entonces, ¿cuándo se van a ver los beneficios en Estados Unidos de estas políticas? Es el corto plazo, pensando que el corto plazo siempre va de 1 a 5 años. Antes, lo primero que va a tener la población americana es esta crecida de la inflación en productos terminados, y en productos terminados van bienes de consumo que a la gente le molesta mucho, al electorado le molesta mucho cuando su ropa empieza a costar más cara, cuando el alimento, el huevo, se ha vuelto un tema en los noticieros americanos por su valor. Exactamente. Entonces, lo que dices, Edith Ávila, la Coparmex, habla ya de, pues, del rompimiento del tratado comercial, de acabar con estos 30 años de libre comercio Canadá, México, Estados Unidos, y regresar a esa época del proteccionismo, pues, como estuvo antes, y estuvo muchísimos años. Cada quien trabaja para sí mismo, ¿no? Cobra los aranceles que quieran, y entonces ya no hay este bloque comercial, Antonio. Pero lo respeta. O sea, aplica aranceles y le dice, México y Canadá, tranquilos, pues tenemos un acuerdo comercial, no les voy a cobrar, ¿no? Entonces, ¿cómo entender esto, Antonio? ¿Va a mantener el tratado comercial? ¿Lo va a destruir? México y Canadá, mientras sigan respetando las reglas del TEMEC, no van a tener aranceles adicionales. Entonces, ¿qué entender, Antonio? Bueno, realmente las expectativas tanto del sector empresarial como gubernamental es que va a buscar una renegociación muy rápida, otra de nuevo del TEMEC. Entonces, entiendo que el equipo mexicano, tanto empresarial como gubernamental, ya se está preparando para una renegociación. Y la otra salida importante, pues, es el Plan México, que es voltear a la economía mexicana, al mercado interno. Ya se mencionó, nuestro 30% de nuestra economía depende de ese sector exportador, pero el 70% pues está en el mercado interno. Entonces, por un lado, habría que diversificar nuestro comercio con el mundo, abrir otros canales. Pero esto es posible esto, Antonio, cuando todo el gas que se consume para generar energía eléctrica viene de Texas, cuando nuestros aguacates y nuestros limones se venden a los Estados Unidos. O sea, ¿verdaderamente es real eso de activar el mercado interno? Eso nos recuerda a la época de Luis Echeverría. El hecho en México no lo inventó este régimen, lo inventaron Echeverría o Portillo en aquella época. ¿Es posible? Bueno, el 70% de la economía mexicana depende de la inversión nacional. Entonces, no es el óptimo, pero ante esta situación no nos queda más que voltear a nuestro propio país, a nuestro mercado interno, fortalecerlo, y también voltear a otros mercados, pero estamos entendiendo que la primera economía del mundo con 26 billones de dólares, pues está cerrando, está teniendo una actitud proteccionista,
y esto pues está teniendo implicaciones sobre nuestro sector exportador. ¿Cómo Por ves? eso Ajá. se está volteando al mercado interno. ¿Podemos activar nuestro mercado interno, Edith? No depender tanto de los Estados Unidos. En la realidad, o sea, nuestra industria es manufacturera. Somos muy buenos manufacturando autos. Por eso está aquí la mayoría de las empresas de automotrices. Las pantallas, pantalones de mezclilla, en fin. En manufactura seguimos siendo muy buenos, pero ¿productos hechos en México sobrevivimos en la realidad? No, te voy a explicar por qué. Primero, porque las vocaciones de producción se han vuelto regionales. Hay región específica para la producción de aguacate y de limones, pero también hay regiones del país específicas para la manufactura de autopartes o de autos terminados, de manufacturas eléctricas, de producción de hidrocarburos, la parte donde pueden participar, o de electricidad, donde pueden participar los privados. Bueno, ¿qué pasa con México en particular? Primero tengamos presente que 80% de lo que se exporta en el país es Estados Unidos. Si nos ponen un arancel a partir del 1%, fíjate, me fui a lo más bajo, ya tiene un impacto en lo que tenemos nosotros en las exportaciones, en los ingresos por exportaciones y en el costo de exportar. Luego hay que pensar algo. El gobierno mexicano viene de una situación de austeridad, de una situación muy próxima a la recesión que se había estado conteniendo, donde las cargas sociales, los apoyos sociales se crecieron significativamente sin que hubiera un incremento de la producción nacional equivalente. No hay incentivos tributarios, fiscales, a la producción nacional, a los emprendimientos. De hecho, las autoridades tributarias, el SAT específicamente, está siendo más agresivo con su buzón fiscal tributario y demás, porque ¿qué es lo que necesita el gobierno mexicano? Más recaudación. Esto que está pasando como economía global y específicamente con nuestro principal socio comercial, Estados Unidos, nos pone en una situación como país de poco margen de maniobra. ¿Sabes cuál es el impacto que se espera en el PIB con la medida que tomó Estados Unidos? Pues se espera que caiga el PIB en 2025 entre 0.5 y 1.2 puntos porcentuales, a lo que ya se había ajustado de expectativas de crecimiento económico para este año, que se ajustaron en septiembre y luego se volvieron a ajustar en noviembre y luego se hizo otro reajuste en el cierre final en las primeras semanas de diciembre. No nos queda ya mucho margen a dónde movernos. La inflación en alimentos en México ha sido un crecimiento constante que lo nota todo el que va al mercado sobre ruedas o a las tiendas a las tiendas comerciales a hacer su abastecimiento de despensa. Entonces, no tenemos mucho margen de acción. Ahora vamos a hablar un poco de las industrias que van a ser más afectadas. Como bien dices, Alberto, la automotriz en primer lugar, la manufactura en segundo lugar, agropecuarios específicos y energía también. Entonces, vamos a ver un efecto regional importante por la caída y la disminución de exportaciones. Si los aranceles llegan al máximo establecido, que es el 25%, vamos a estar en una situación muy complicada. El gobierno no tiene el margen de maniobra para compensar lo que vía exportaciones se generaba de ingreso, se generaba de empleos. Esa parte también es importante. Empleos de la industria automotriz que se suspendan, que se cancelen, que se cierren las plazas de trabajo. ¿Dónde se van a ir esos trabajadores? Que además son trabajadores ya con una capacitación técnica especializada, muy específica. Son altos profesionales. Exacto. Porque así como plantean ustedes que no es tan fácil que las empresas instaladas en el mundo se vayan a los Estados Unidos para generar empleo, no es tan fácil colocar nuevos mercados, Antonio. O sea, nuestro aguacate no lo compran los Estados Unidos. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Buscarle otro mercado?
¿Será tan fácil que nos compren esas cantidades en Japón, que les encanta el aguacate, o en Europa, que no sabemos? Vamos a hacer una segunda y última pausa y regresamos con sus respuestas a estos cuestionamientos. Volvemos. De la Universidad Panamericana y asesora del Instituto de Finanzas Personales, doctor Antonio Sánchez Bernal, director de la División de Economía y Sociedad de la Universidad de Guadalajara. Voy contigo, Antonio. Entonces, ¿cómo resolveremos el asunto de que la recesión está a la vuelta de la esquina? Es decir, en lugar de crecer, vamos a decrecer abajo del nivel cero. ¿Eso qué representa? ¿Qué representa que entremos en recesión, Antonio? ¿Cuáles son las principales repercusiones? Bueno, pues son graves, pérdida de empleo, inmediatamente, y sobre todo el empleo formal. Eso abre las brechas de desigualdad porque crece el desempleo, el empleo informal y el desempleo. Y claro, perdemos empresas, así como la pandemia, empiezan a cerrar empresas y empiezan a ser pocas ganancias. Entonces, una recesión nos haría mucho daño, podríamos enfrentar una inestabilidad muy importante en la economía, pero yo visualizo como que como ya se menciona aquí, lo que está trastocando el presidente de Estados Unidos, pues son las cadenas globales de valor que, como las conocíamos anteriormente. Entonces hay dos escenarios: o vence su estrategia arancelaria a 60 países y va negociando por regiones para que las cadenas se rehagan a favor del fortalecimiento de la economía norteamericana, o digamos, una guerra de más alcance no la veo porque sería destructivo para todos, o el gobierno norteamericano echa un poco hacia atrás su política, que me parece ser una política pues un tanto poco fundamentada, desarticulada, pero con muchas graves consecuencias para la economía mundial y en especial para la economía mexicana. Y pues estamos en un momento muy delicado para la economía mexicana, para todos, pero para la economía mexicana en especial, porque pues la generación de empleos, el éxito de las empresas, pues depende parte del motor de exportador que México tiene con Estados Unidos y con Canadá. Entonces, esperemos que haya una reflexión más fuerte y que lo que se está viendo como daños inmediatos pues hagan que el gobierno norteamericano haga alguna. Es que sí, es que The Economist, el semanario británico, Edith Ávila, habla en su portada de que el 2 de abril será recordado como el día de la ruina, y se va más fuerte diciendo: Trump ha cometido el más profundo, dañino e innecesario error en la historia reciente de la humanidad. O sea, tiene tiempo para recuperarse, ¿no? Igual le avienta nada más los dados, menea el asunto, porque en México ha tenido repercusiones, digamos, favorables. Nos ha pedido que se frene el fentanilo y de repente, adiós los abrazos no balazos, a detener a criminales, y parece que ahí la llevan, ¿no, Edith? Correcto. Mira, refiriéndome a lo que leíste de Economist, parece que Trump es el chico bully del patio de juegos. ¿En qué sentido? El mercado americano, el mercado de consumidores americano, es el más grande del mundo y diverso. Estamos hablando de un mercado que lo componen 335 millones de personas de distintas edades. Pero las edades de mayor consumo, que van entre los 25 años y los 69, cuando todavía eres económicamente activo, bueno, puede serlo desde más joven, pero económicamente activo, entre 25 y 69 años, estamos hablando del 57% de la población en Estados Unidos. Entonces, Trump está muy confiado en el impacto y la relevancia que el mercado americano tiene en todos los demás mercados del mundo. Lo cierto
es que todos los demás mercados del mundo, sobre todo los que tienen una buena relación con Estados Unidos, han estado orbitando alrededor de este mercado durante décadas. ¿A partir Sí, de cuándo? A partir de la Segunda Guerra Mundial. Ahí sí. es cuando Estados Unidos adquiere un protagonismo histórico, político, y después lo llevó a la parte comercial. Y ahora lo que dice Trump es este mensaje que dimos durante años, americanos, de región y aliados de Estados Unidos, nos perjudicó dentro de Estados Unidos porque dejamos de generar empleos, porque nos volvimos caros, porque el déficit comercial empezamos a importar más de lo que producíamos en casa. Y entonces esto es lo que lanza, lo que provoca este lanzamiento de aranceles, que son una herramienta de ataque comercial. Por eso se habla de una guerra comercial de Estados Unidos hacia todos los que tenían una relación comercial con él. En la Unión Europea están muy molestos, pero el enojo de la Unión Europea, que como mercados son más concentrados y pequeños, pues Estados Unidos yo creo que no le preocupa demasiado. Ellos tienen un intercambio comercial de Estados Unidos enviado a la Unión Europea, sobre todo de soya, de carne, de los principales que recuerdo, ¿no? Entonces, lo pueden consumir dentro o lo van a enviar a otro mercado más cercano, por ejemplo, el mexicano, ¿no? Podríamos tener mayor presencia de carne americana. Claro. Sí, está interesante porque finalmente hay que reconocerlo, los Estados Unidos tienen el sartén por el mango, son el principal consumidor del mundo. Dice Trump, le voy a aplicar 200% a la industria vinícola de europea. Estados Unidos es el principal consumidor de vinos en el mundo. Entonces, pues sí tienen con qué negociar. Vamos a ver cómo se va calibrando toda esta situación. Edith Ávila, economista de la Universidad Panamericana. Doctor Antonio Sánchez, director de la División de Economía y Sociedad de la Universidad de Guadalajara. Muchísimas gracias a los dos por haber estado con nosotros.